espacio informativo sobre pues, la decisión de la Presidencia de la República de nombrar a Hugo López-Gatell como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, un tema que ya abordamos ampliamente con el doctor Francisco Moreno, tan pronto pues conocimos esa mañana cuando la Presidenta de la República lo confirmó. Fue un fin de semana con esta información y con esta versión en redes sociales que comenzó a tomar forma desde el viernes por la noche, el sábado, todo el domingo, y el lunes fue cuando se confirma esta información. Y las voces a favor y en contra, porque hubo voces a favor de esto que ocurrió y voces en contra, como también es natural, vivir después de lo que sucedió en México con la pandemia, pues fue motivo de análisis público en los medios de comunicación. Hoy, esta Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México, una comisión que generó datos científicos, estadísticos, de todo lo que se hizo en la pandemia y hizo valoraciones muy importantes sobre pues qué pasó y cómo se comportó México, su sistema de salud, sus autoridades, su propia ciudadanía en estos momentos tan complejos que ocurrieron a raíz de la pandemia, pues hace una anotación sobre esta decisión de que Hugo López-Gatell represente a México ante este organismo. Hay un pronunciamiento de esta comisión y me da mucho gusto poder recibir esta tarde a uno de los firmantes, Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y redactor de esta comisión independiente. Ricardo, primero, muchas gracias. Tiempo de no saludarte. Leo tus textos por lo general, escucho y veo también tus comentarios en la red social. Qué gusto, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas Jaime, tardes. el gusto es todo mío. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. A ver, hoy hacen un pronunciamiento duro sobre este nombramiento. ¿Qué nos puedes decir? Primero, de este lugar que he leído ya algunos artículos y que dicen que este lugar como tal no tiene asideros, no existe una representación de un país ante la Organización Mundial de la Salud con estas características que se ocupa a través de otros métodos. Pero, ¿qué significa el nombre nuevamente en la opinión pública y en el debate público de Hugo López-Gatell, Ricardo? Bueno, en directo a tu pregunta, es un premio, para mí, Jaime, un premio injustificable e inexplicable, porque Hugo López-Gatell representa y es un personaje que en el concierto mundial protagonizó una de las peores gestiones a la crisis sanitaria de la pandemia. O sea, estamos ante un representante declaradamente incompetente y negligente, demostrado por sus datos. Y permíteme más bien empezar por ahí, Ujú. Jaime. No son cifras que yo me invente o que la comisión independiente que presidió el doctor Jaime Sepúlveda eh, se haya inventado, sino que son datos oficiales, datos de las fuentes más confiables en México y en el mundo. Y son, para ser breves, porque son muchos, son Ujú. estos. Tenemos, Jaime, 807,000 muertos en exceso en la pandemia en México, eh, que constituyen una de las tasas más altas de todo el planeta, solo comparables con la gestión desastrosa de Trump o la gestión del Perú Ujú. o quizás la gestión de Turkmenistán, ¿no? Pero nada más. Es, fíjate tú, en números absolutos, Jaime, Ujú. no dejo de indignarme yo, en números Sí, sí, sí. absolutos, es la mayor mortandad del personal de salud en el mundo, en el mundo, en México. Sí. 215,000 menores huérfanos. Fíjate este dato, Jaime.
No, qué La cosa. esperanza de vida en México en esos años y todavía hoy se redujo de 75 a 71 años. Ujú. La reducción de la matrícula escolar, el número de muchachos, de niños en la escuela, se redujo y la calidad educativa para los niños que se quedaron también se redujo. Nadie, casi nadie en el mundo y en Latinoamérica vivió los dos procesos al mismo tiempo, reducción de cantidad y calidad. En México lo vivimos. Y en México vivimos la recesión económica más pronunciada, la más prolongada y de más lenta recuperación de toda América y de los países de la OECD. Hay muchísimos otros datos, pero esto Sí, es lo que están premiando, Jaime, y y eso es lo también que llama a indignación. Y también destacan en el comentario y en el texto que ninguna de las autoridades responsables pues ha contradecido esto o ha señalado con datos, con cifras, con estadísticas que esto no es así, Ricardo, y esto es lo más delicado. Y también ponen sobre todo esto el momento aquel que se hizo muy mediático cuando el semáforo epidemiológico en esta ciudad fue movido con tintes mucho más políticos que sanitarios, ¿no? Sí, bueno, ahí la responsabilidad de López Gatell es inocultable, ¿no? Él movió su propia metodología para darle gusto al entonces presidente López Obrador y que no se cerrase la actividad en la Ciudad de México. Pero en efecto, qué bueno que tocas ese punto, Jaime, porque la Comisión Independiente presentó el año pasado, en marzo, abril, sus resultados, los presentó a debate y no quisieron discutirlo en ninguna dependencia oficial que porque era periodo electoral. Muy bien, acabó el periodo electoral y lo que nos dicen es, pues tampoco, porque ya para qué. Es decir, No, hay una negligencia, en el fondo una actitud cínica para asumir y hacerse cargo de la responsabilidad que realmente tienen, ¿no? acompañan este texto, estoy platicando con Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y redactor de esta comisión independiente, Julio Frenk, voy a decir algunos nombres, Uh Claudia -huh. Agostoni, Sergio Aguayo, Mariana Campos, Julia Carabias, Enrique Cárdenas, José Ramón Cosío, Carlos del Río, Silvestre Smelques, Jaime Sepúlveda, que es el coordinador, quien es el que engloba todo esto, Carlos Mancera, Antonio Lascano, el gran Antonio Lascano, vaya, Tonatiu Guillén, podrían decir quienes están y quienes hacen comentarios que pues son parte de la oposición y son parte del neoliberalismo y son parte de los que les quitaron los privilegios. Ricardo, también este es un poco el argumento que luego llegamos a escuchar. Pues sí, pues mira, yo no me voy a meter a defender o no ese argumento. Lo que presentamos son datos, son evidencias y son cifras. Eso es lo que tienen que desmentir, no quién soy yo, ni, ni, Uh -huh. ni de dónde vengo o con quién me junto. No, no, no. Ahí están los datos, ahí están presentados uno por uno, Jaime, respaldados las bases de las cifras que presentamos y Hugo López Gatell, entre muchos otros, el otro señor Jorge Alcocer y el otro señor Ferrer, no han tenido la decencia de presentar una cuartilla para desmentir esa no acusación, esa demostración de su incompetencia y de su negligencia. Pero déjame decirte otros dos cifras que contiene el informe Por favor. de la Comisión Independiente que son muy elocuentes a mi modo de ver. Nosotros demostramos, por cierto, en un estudio muy riguroso debido a Mariano Sánchez Talanquer, que casi 4 de cada 10 muertes por COVID en México se Pudieron evitarse. explican por la gestión gubernamental. Es decir, ¿sabes por qué sobre todo? Porque porque se murieron en su casa y Sí. no tuvieron acceso médico. Por eso. Y segundo, ¿y sabes por qué fue eso, Jaime? Uh -huh. Porque eran pobres. Es Uf. decir, porque no tuvieron acceso a la salud. Todo
asunto de que primero los pobres, pues en la pandemia se vino abajo estrepitosamente, porque como se muestra en el estudio, los Sí. municipios de Tlaxcala, el Estado de México, Puebla y las alcaldías más pobres de la Ciudad de México muestran una muerte desproporcionada de los más pobres en esos años. ¿Por qué? Porque la directriz de López-Gatell, y eso es creo para mí lo más criminal de su gestión, porque López-Gatell decía, quédate en casa, Claro. quédate en casa, y no como decían los vietnamitas, los japoneses, los chinos, aún algunos países europeos, es si tienes síntomas, Ve al ven y nosotros médico. te atendemos, Claro. ¿verdad? Sí, Pues bueno, qué tema. pero como andábamos en la austeridad y en no gastar más dinero, hasta que llegaron las elecciones de 2024, claro, ¿no? Pero como andábamos Qué en la cosa. austeridad en 2021 y 2020, entonces quédate en tu casa y muérete ahí. Pues Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, redactor de esta comisión. Gracias por estos minutos, Ricardo. Fuerte abrazo, Al cuídate mucho, contrario, buenas Jaime, tardes. cuídate mucho. Gracias.